buenas noches, amados hermanos, que el Señor bendiga sus vidas. Es un gozo estar delante de ustedes esta noche y un privilegio también el poder predicar su palabra, la palabra del Señor, y haber sido invitado también por nuestro pastor Iván, a ser parte de esta serie de prédicas donde vamos a estar avanzando versículo por versículo en el Evangelio de Juan. Es un tremendo privilegio y un gozo poder compartir con él también esta enseñanza. Y como ustedes, algunos de ustedes saben, el anterior domingo el pastor ha predicado el primer versículo del Evangelio de Juan, del primer capítulo, el Evangelio de Juan 1:1. Y hoy vamos a continuar. Esperamos, hermanos, de todo corazón que la palabra pueda hablar a cada uno de ustedes, que sea expuesta y que sea el Señor el que pueda obrar en cada uno de sus corazones por medio de ella. Martin Luther King Jr. fue un pastor bautista y un gran líder de un movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Durante los años 50 y 60, este hombre luchó con todas sus fuerzas y arriesgando su vida, incluso dando su vida, para luchar contra la discriminación y buscando la igualdad, luchando contra la injusticia racial. Él fue guiado por una profunda fe en Cristo y una convicción de que todos los seres humanos han sido creados a imagen de Dios. Hoy, el mundo entero lo recuerda y lo honra. Su nombre aparece en las calles, sobre todo en Estados Unidos, en escuelas, estatuas, documentales, películas. Pero con el paso del tiempo, muchos han comenzado a borrar algo esencial de la identidad de este hombre: su fe. Se habla de él como un activista, como un defensor de los derechos humanos, como un político incluso, y también como un gran soñador y motivador. Pero se ignora de que él era un pastor que predicaba el Evangelio, que hablaba del pecado, del juicio y del reino de Dios. Se han quedado con algunas características de su vida, pero han quitado de esta persona lo que en verdad lo definía: su identidad como siervo de Dios. Hoy vamos a ver una parte muy importante de la persona de Jesucristo, características que son parte esencial de su verdadera identidad. Les pido que vayamos a Juan capítulo 1 y vamos a exponer desde el verso 2 al verso 5, pero vamos a dar lectura desde el verso 1. Dice la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Oremos. Amado Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio de compartirla esta noche. Señor, habla tú a los corazones de cada persona que está aquí, Señor. Que tu palabra tome vida, Señor. Que tu palabra cale en lo profundo de cada uno de nosotros, Señor, y que podamos ver tu verdadera identidad. Te pido que puedas usarme como un instrumento, Señor, a pesar de mi debilidad y de mi pecado, Señor. Úsame para poder exponer fielmente tu palabra. Te entrego este tiempo y te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. El título del mensaje de esta noche es: el Verbo creador y dador de vida. El Verbo creador
y dador de vida. Vamos a comenzar la primera parte, donde nos vamos a enfocar en el versículo 2, que dice: el verbo era en el principio con Dios. Perdón, ese es el título de la primera parte. El verso dice: este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Este verso, noten que de alguna forma Juan lo está repitiendo una vez más, después de haber ya mencionado esto en el versículo 1. Esto significa de que él quiere enfatizar algo, quiere dejar algo en claro. Él quiere que sepamos muy bien que en el origen, es decir, cuando nada había sido creado, ni los ángeles, y solo estaba el Dios siempre existente, el verbo estaba con Dios. Él quiere dejar muy en claro una parte fundamental de la identidad verdadera del verbo. Quiere que todos tengan algo en claro: que el verbo es Dios y que estaba en el principio con Dios. Esta es una frase muy profunda y implica muchas cosas, poder abordarla y estudiarla. Pero algo interesante en esta parte es que esto nos permite ver que Dios no estaba solo antes de crear todo lo creado. Es decir, antes que exista todo lo que existe y solamente estaba Dios, Él no estaba solo. Dios estaba con Dios. Ahora, ¿esto significa de que hay más de un Dios? ¿Significa de que son 2 o 3 o 4 dioses? Claro que no. La Biblia es clara en que hay un solo Dios. Es un solo Dios. Dios es uno, dice la palabra. El Dios de la Biblia, es decir, el único Dios verdadero, es un solo Dios, pero al mismo tiempo es un solo Dios eternamente existente en 3 personas iguales en esencia, pero distintas en función: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Más adelante, en el verso 14 del mismo capítulo, Juan nos dirá que aquel Verbo se hizo carne y que ese Verbo es el Hijo de Dios. Es decir, cuando hablamos del Verbo, estamos hablando de Jesucristo. Entonces, tratando de entender por qué Juan, cuando escribe ese evangelio, cuando él ya tenía conocimiento de los otros evangelios y él deseaba añadir algo especial, importante, fundamental, tratando de entender el objetivo de Juan y de Dios al escribir esto, podemos entender de que él quería revelar la verdadera identidad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que nos sea revelada la verdadera identidad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nuestra comprensión y entendimiento de la Trinidad, que es una doctrina muy profunda del entendimiento de la naturaleza de Dios, es limitada y es compleja de explicar. Pero lo que sí sabemos es que Dios Hijo no es la misma persona que Dios el Padre, ni tampoco tiene la misma función que el Padre, pero los dos comparten la misma esencia y son uno. Así también, Dios Hijo no es la misma persona que Dios Espíritu Santo, ni tampoco tiene la misma función que el Espíritu Santo, pero los dos comparten la misma esencia y son uno. Difícil de entender, pero cierto, porque la palabra sí lo da a entender. Ahora podemos comprender a qué se refiere la Biblia cuando dice: el Verbo estaba con Dios. Como decía en el verso 1, también el Verbo era Dios.
El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Esta parte del Evangelio de Juan, toda esta primera porción, nos recuerda mucho a Génesis. De hecho, comienza de la misma forma diciendo en el principio. En el principio. Y Juan lo hace de manera intencional cuando va a comenzar a escribir este Evangelio, mencionando las mismas palabras que Génesis. En el principio. Nos recuerda en especial al primer capítulo de Génesis. Y antes de avanzar en esta porción, me gustaría que vayamos a Génesis 1:26. Génesis capítulo 1, verso 26. Todo el capítulo 1 muestra que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y va avanzando los días y muestra cómo Dios, el Creador, va creando todo lo creado. Pero en esta parte menciona algo sumamente interesante. En Génesis 1:26 nos dice lo siguiente: entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen. La pregunta aquí, queridos hermanos, es: ¿con quién está hablando Dios? ¿Con quién está hablando Dios? ¿Será que está hablando con los ángeles? ¿Será que está hablando con algún otro ser celestial que acompañaba a Dios en ese momento? Pero aquí lo que está diciendo, esa conversación que está teniendo Dios, dice claramente: hagamos al hombre, es decir, creemos al hombre. Y sabemos que el creador del hombre es Dios. No puede estar hablando con un ángel. Él está hablando con Dios mismo. Claramente nos muestra esta parte a un Dios plural, es decir, un Dios en tres personas. Una de esas personas es el Verbo, el Hijo de Dios, que estaba en el principio con Dios, disfrutando de una relación perfecta, eterna y completa con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces debemos entender y reconocer esta naturaleza del verdadero Dios, del Dios de la Escritura y de Jesucristo mismo, que estaba en el principio con Dios y que era Dios. La segunda parte de esta prédica, vamos a avanzar al verso 3, y he titulado esta segunda parte: el Verbo creador de todo lo creado. El Verbo creador de todo lo creado. Damos lectura al verso 3, que dice lo siguiente: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. Aquí la palabra claramente nos habla de que el Verbo, es decir, ahora ya sabemos que es el Hijo de Dios, fue el agente creador de todas las cosas, y que Dios no ha creado nada de lo que ha sido creado que no haya sido hecho por medio del Hijo de Dios. Ahora, debemos poner especial atención aquí. Esto no significa que solamente el Hijo de Dios es el autor de la creación, o que solo Él es el creador. Que de alguna forma el Hijo haya creado todas las cosas separado del Padre y del Espíritu Santo.
Para nada. La Biblia nos muestra que todas las cosas provienen del Padre y también que el Espíritu Santo participa en dar vida. Es una obra del Dios todopoderoso y eterno. Sin embargo, lo que nos muestra la Escritura es de que es por medio del Verbo, o también decir, por medio de la palabra viva, Jesucristo, que el Dios Trino crea todas las cosas. Para ampliar un poco más nuestro entendimiento de esto, vamos a ir a Colosenses 1, capítulo 1, verso 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16. ¿Alguien lo puede leer? Adelante. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por el contexto de esta carta, que fue escrita por el apóstol Pablo, sabemos de que él está hablando de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Y en esta parte nos explica que todo lo creado fue creado por medio del Hijo de Dios y para el Hijo de Dios. Incluso las cosas invisibles, los ángeles, incluso las máximas fuerzas espirituales, todo fue creado por medio del Hijo de Dios. Es por esto, queridos hermanos, es por esto que aquellos que afirman que Jesús es una creación de Dios, o que es un ángel o un profeta usado por Dios, o el Hijo de Dios, pero no Dios mismo, cometen un grave error, una gran distorsión de la verdadera identidad de Jesucristo, ya que le están quitando tal vez la parte más importante de su identidad. Entonces, no puedo decir que conozco al Dios de la Biblia y que he conocido a Jesucristo si todavía pienso que Jesús no es Dios. Pongan mucha atención a esta frase, queridos hermanos. Tratar al Creador como si fuera una criatura no es mejor que tratar a una criatura como si fuera el Creador. Tratar al Creador como si fuera una criatura no es mejor que tratar a una criatura como si fuera el Creador, porque es rechazar al Creador, es no reconocer al Creador, es creer en un Jesús falso, en otro Jesús, un Jesús con una identidad distorsionada. Jesucristo, queridos hermanos, es el Verbo creador de todo lo creado. Vamos a avanzar ahora a la tercera parte, que he titulado El Verbo es la luz que vence las tinieblas. El Verbo es la luz que vence las tinieblas. Y aquí vamos a estudiar el verso 4 y el verso 5. ¿Alguien puede dar lectura a estos dos versos? Verso 4 y 5. Yo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
aquí podemos ver algo importante también de la esencia del Hijo de Dios, el cual tiene vida en sí mismo. Él tiene vida en sí mismo. No depende de nadie para existir. De hecho, todas las cosas dependen de Él para existir. El Hijo es la fuente de vida, el que tiene luz propia. Y esa es la luz que recibieron los hombres. Considero que el verso 4 se refiere a la creación del hombre, es decir, a ese estado original de Adán y Eva, cuando dice, Él era la luz de los hombres. Es decir, a ese estado en el que cuando Dios crea al hombre, al ser creados a su imagen, reciben vida de la fuente de vida y reciben luz de aquel que tiene luz propia. Recibe esa luz, y por eso Él era la luz de los hombres. Pero el verso 5 nos muestra, y creo que se refiere a que un día el que tiene luz propia, ese que es la luz, vino al mundo y su luz resplandeció en las tinieblas del mundo. La oscuridad del mundo, queridos hermanos, no pudo oscurecer a esta luz, sino que la luz vino a alumbrar al mundo. De hecho, Jesús mismo se define como la luz del mundo. En Juan capítulo 8, verso 12, lo vamos a dar lectura del mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, nos dice lo siguiente: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, dice Jesucristo. Y esto una vez más nos permite reforzar el entendimiento que Jesús no recibió la vida, Él es la vida. Y que Jesús no recibió la luz, Él es la luz. Y su luz no se oscureció, no se apagó, no fue vencida por la oscuridad de este mundo. Ni siquiera cuando el Verbo se hizo carne y vino en forma de hombre, a pesar de estar en condición de hombre, Él permaneció siendo Dios y al mismo tiempo con una luz que alumbraba las tinieblas. Él tuvo una vida sin pecado, sin oscuridad, y por eso pudo cargar con nuestros pecados. Él era el único que podía pagar por los pecados de otros, porque no tenía pecados que pagar. Él llevó toda nuestra oscuridad de pecado a la cruz del Calvario. Y en ese momento, Dios el Padre se separó de Dios el Hijo. Es decir, lo que pasó en la cruz fue algo tan doloroso, porque la comunión perfecta entre el Hijo y el Padre, por primera vez, fue rota. Ellos estaban juntos por toda una eternidad, antes aún de crear todas las cosas, en una relación perfecta. Pero Jesucristo, tomando nuestros pecados y llevándolos a la cruz, hizo que se deba romper esa relación para que el Padre haga justicia por nuestros pecados en Jesucristo. El Padre castigó tu pecado y el mío en el Hijo. La luz del mundo se apagó.
Pero hermanos, no terminó ahí, porque la luz del Hijo de Dios venció a la muerte y al pecado, y al tercer día resucitó de entre los muertos. La oscuridad de la muerte no pudo vencerlo, y hoy Él está vivo y vive para siempre. Juan, que también es el autor de Apocalipsis, nos relata un encuentro que tuvo con este Jesucristo resucitado, y está en Apocalipsis 1, del verso 17 al verso 18. Busquen en sus Biblias Apocalipsis capítulo 1 y vamos a dar lectura del verso 17 al verso 18. Dice la palabra: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta parte de la escritura es maravillosa, porque es Jesucristo glorificado, es Jesucristo resucitado, que se presenta y dice: yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, títulos que solamente Dios mismo puede llevar y que son referencias a Dios del Antiguo Testamento. Y además Él dice que Él vino y estuvo muerto, pero ahora vive, y vive por los siglos de los siglos. La naturaleza de Jesucristo es muy especial, es realmente maravillosa. Él es el primero y el último, pero también es el que vino al mundo y estuvo muerto. Ese es el que dio la vida en la cruz, el primero y el último, el alfa y el omega. Ese es el que dio la vida por cada uno de nosotros. Ese es el que derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario. El Verbo creador. Jesucristo es el Verbo eterno que vino al mundo y con su luz venció a las tinieblas. Antes de pasar a las aplicaciones, queridos hermanos, me gustaría hacer una ilustración que nos permita reforzar lo que hemos aprendido, que ha sido un poco profundo y tal vez un poco complejo de digerir, pero que es la verdad de la Escritura. Les voy a pedir a los sugieres que puedan bajar un poquitito la luz, por favor. No se asusten, no sea algo raro. Ahí está. Tal vez está más, si se puede, por favor. Bueno, me dijeron que no puede con fuego, pero muy bien. Ya, por favor. Recordemos esto. En el principio estaban Dios y el Verbo. Y el Verbo era la fuerza creadora de Dios. Por medio de Él, el Dios Trino crea todo lo creado. Crea todo lo creado. Entre eso, también crea al hombre, que es creado a su imagen y semejanza, y recibe de su luz, porque Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Prende? Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre decide revelarse a su creador.
Y a causa de esto, el hombre muere espiritualmente. Así lo había advertido Dios, y así fue. Y el hombre perdió la luz que recibió de Dios. Así como Adán y Eva, que perdieron la luz, todos hemos nacido de Adán y de Eva y hemos venido al mundo en muerte espiritual. Pero a su tiempo y por la gran misericordia de Dios, el Verbo se hace hombre, viene al mundo y recibe el nombre de Jesús. La luz del mundo vino a pagar por el pecado del hombre, derramando su sangre 100% humana y 100% divina en la cruz del Calvario. Jesús muere por nosotros y su luz, por primera y única vez en la historia, se apaga. Pero Él tiene vida en sí mismo y al tercer día resucita de los muertos. Su luz vence a la muerte y al pecado. Y ahora, si creemos en Él, si creemos en Jesús y en su luz, y reconocemos nuestra necesidad de la luz, vamos a recibir de su luz. Recibimos vida nueva, nos hacen nuevas criaturas y nuestras tinieblas no prevalecen ante su luz, y así nos da vida espiritual de nuevo. Si hemos recibido la luz de Jesucristo, de aquel que tiene luz propia, puedes estar seguro que tu luz brillará y que la oscuridad no podrá vencerla nunca. Gracias a Dios no se incendió nada. Vamos a apagar las velitas. Y ahora sí podemos ir a las aplicaciones de este tema. En primer lugar, vamos a prender las luces también. Gracias. Para aquellas personas que son creyentes, que viven una relación con Dios por medio de Jesucristo, 3 aplicaciones. La primera, reconoce la verdadera identidad y naturaleza de Jesucristo. Reconoce la verdadera identidad y naturaleza de Jesucristo. No solo es nuestro Señor y Salvador, es también nuestro Creador, sustentador, nuestra luz y nuestra vida. La segunda aplicación, no pongas en duda la divinidad de Jesús. No pongas en duda la divinidad de Jesucristo. Y más bien defiéndela hasta lo último, ya que es la principal característica del verdadero Salvador y nos permite entender el verdadero Evangelio. Y por último, la tercera aplicación, predica y da a conocer a otros al verdadero Jesucristo. Para que las personas puedan ser salvas, deben creer en el verdadero nombre de Jesús, es decir, en su verdadera identidad. Ahora me gustaría referirme
Aquellas personas que todavía no se consideran creyentes, que todavía no se han reconciliado con Dios en una relación por medio de Cristo. 3 aplicaciones. La primera, reconoce la principal consecuencia de tu pecado, que es la muerte espiritual. Si todavía no te has reconciliado con Dios, la Biblia dice que estás muerto espiritualmente. Y aunque estás vivo físicamente, pronto también moriremos físicamente, así como Adán y Eva, que cuando pecaron murieron y después murieron físicamente. La segunda aplicación: debes creer en el nombre de Jesús. Esto es creer en la verdadera identidad de Jesús, el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces la Biblia menciona eso? ¿Qué es el nombre de Jesús? ¿Qué es creer en el nombre de Jesucristo? Es creer en la verdadera identidad de Jesucristo. Es creer en quién es Él en verdad. Debemos creer que Él es el Dios creador y dador de vida, que se hizo hombre y vino a rescatarnos de la oscuridad del pecado y de la muerte. Y por último, la tercera aplicación: busca un encuentro verdadero con la luz. Busca un encuentro genuino, real y verdadero con la luz que es Jesucristo. Un verdadero encuentro con Jesús. Una persona que en verdad se ha encontrado con Cristo, con la vida, con la luz, no se queda en tinieblas. Las tinieblas no prevalecen ante la luz de Jesucristo. Su luz derrite nuestras tinieblas. No importa qué tan densa sea la oscuridad que haya en tu vida, la luz de Jesucristo vence toda tiniebla. Llega a los pies con un corazón arrepentido. Llega a los pies de Jesucristo con un corazón arrepentido y humillado. Y no te vayas de su presencia hasta que recibas de su luz incomparable. Como conclusión, hermanos, reconocer la verdadera identidad de Jesús nos permitirá creer en el verdadero nombre de Jesús, y esto nos llevará a recibir vida de la fuente de vida y luz de aquel que tiene luz propia. Jesucristo es el Verbo creador y dador de vida. Oremos. Amado Señor, quiero darte muchas gracias porque hoy podemos conocer más de ti. Podemos recordar quién eres tú, Señor. De que tú eres la luz, de que tú eres la vida, Señor, de que tú eres Dios, el Creador, de que tú eres el origen, de que tú eres nuestro Creador. Señor, te pido que tu verdadera identidad sea revelada a cada uno de nosotros, que en nuestros corazones podamos creer en Jesucristo, en su nombre, en su verdadera identidad, no solamente como un profeta o como algo menor a lo que en verdad es. Podamos creer en el verdadero Hijo de Dios. Señor, que tu luz ilumine profundamente nuestros corazones. Señor, que tu luz brille en la oscuridad y que podamos llevarla, Señor, que podamos llevar tu nombre a aquellas personas que están en tinieblas. Señor, ayúdanos a creer, ayúdanos a permanecer en ti, y
Y si hay alguien que todavía no lo ha hecho, te pido que le ayudes a poner toda su fe en ti, Señor. Te doy muchas gracias por esta noche y oramos en el nombre de Jesús. Amén.